ponernos de pie una vez más y vamos a ver la Biblia en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. El Señor bendiga su palabra. Puede tomar asiento, por favor. En muchas ocasiones, cuando a los cristianos les preguntan que a cuál iglesia pertenece, si este cristiano no pertenece a una iglesia que denominamos histórica, ¿verdad? Es decir, que tiene años como denominación, ¿verdad? Con un nombre muy definido, a veces el cristiano no sabe qué contestar. Y bueno, solamente contesta que somos una iglesia cristiana. Pero las personas muchas veces quieren saber más acerca de cuál es el tipo de la iglesia cristiana, porque hay muchos tipos de iglesias cristianas. ¿A qué denominación, dice, perteneces? Y en muchas ocasiones también las personas no saben qué contestar cuando les dicen: ¿a qué denominación perteneces? ¿Verdad? Es más, me acuerdo en una ocasión que a alguien le preguntaron y le dijeron: sí, tú eres pentecostal. Y esta persona se ofendió, dice: pues eso lo será usted, y que Dios le rebendiga, ¿verdad? No sabía lo que era. También muchas veces los cristianos se descontrolan cuando alguien les pregunta, ¿verdad?, insidiosamente muchas veces, que les dice: oye, ¿cuántos años tiene tu iglesia? Dice: mi iglesia, pues, tiene solo 16 años. 16 años, 16 años, iglesia cristiana, ¿verdad? Pues entonces quiere decir que la fundó un hombre, ¿verdad? Y muchas veces pues nos confundimos cuando decimos que hay cristianos bautistas, metodistas, anglicanos, luteranos y muchos tipos de cristianos, ¿verdad? Y nos cuesta mucho trabajo a veces pensar que la iglesia del Señor Jesucristo es una sola iglesia. Pero cuando nosotros entendemos a fondo el asunto, y esto es lo que yo quisiera compartir con ustedes, es
¿Cómo surgió nuestra iglesia? ¿De dónde venimos? ¿Qué tipo de iglesia nosotros somos, verdad? ¿Cómo nos denominamos como iglesia? O sea, ¿qué tipo de denominación o de línea doctrinal pertenecemos nosotros, la comunidad cristiana, la Nueva Esperanza? Yo quiero decirte, nosotros somos cristianos evangélicos pentecostales. Esto es lo que nosotros somos denominacionalmente: cristianos evangélicos pentecostales. Y dice, nunca supe que éramos cristianos. Bueno, ahora ya sabes, somos cristianos evangélicos pentecostales. Pero quiero decirte, ¿por qué somos cristianos evangélicos pentecostales, verdad? Cuando a una persona que es católico romana, tú le preguntas, ¿verdad?, ¿qué religión tienes? Y entonces te dice, yo soy católico apostólico romano. Y si sabe entender bien estas palabras, te va a decir por qué razón es católico, por qué razón es apostólico y por qué razón es romano también. Y de la misma manera nosotros como cristianos, si nosotros decimos que somos cristianos evangélicos pentecostales, que tú sepas por qué somos cristianos, por qué somos evangélicos y por qué somos pentecostales. Amén. ¿Por qué somos cristianos primeramente? ¿Por qué somos cristianos? Bueno, somos cristianos porque somos personas que hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo es el Mesías esperado por el pueblo de Israel, que escrituralmente está registrado y que desde hace muchos siglos se había estado esperando al Mesías, y cuando llegó el cumplimiento del tiempo llega el Mesías. Y como San Juan dice claramente, a lo suyo vino y los suyos, hablando acerca de su pueblo judío, de su pueblo en la carne, y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, sean judíos, sean griegos o sean gentiles, a todos los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son creados o no son formados o no vinieron por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Estos, cuando han creído por la fe en que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el Mesías y que vino con un trabajo específico a redimir la humanidad, Él es el Salvador, Él es el Señor. Y cuando una persona por la fe abraza esta palabra y acepta a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, el Espíritu Santo viene, obra en su vida y nace de nuevo del Espíritu. No nace de nuevo de la carne, pero nace de nuevo del Espíritu, como el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Una persona, para ser salva, para ver el reino de Dios, y a esto se refiere, ver el reino de Dios es cuando una persona entra en el reino de Dios, en la salvación que Dios le ha provisto. Cuando una persona por la fe acepta esta palabra, el Espíritu Santo viene y le da vida a su espíritu que está bien muerto. El espíritu de los hombres, por causa del pecado, está muerto. La palabra muerto, repetimos, es la palabra thanatos, que quiere decir en griego separado. Ese espíritu está separado de Dios, no tiene vida, pero cuando cree que Jesús es el Redentor, el que ha pagado por todos sus pecados, porque el pago del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en el Señor Jesucristo. Y cuando una persona cree que Jesucristo es su Salvador, su Señor, y le acepta en su vida, viene el Espíritu Santo, le da vida a su espíritu y mora en esta persona a través de su espíritu. Esto quiere decir que nace de nuevo. Y esta persona, que en un principio, cuando seguían esta fe, los primeros cristianos, a los primeros cristianos les llamaban los seguidores del camino.
Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino para llegar a Dios. No hay otro camino para ir al reino de Dios. Yo soy el camino y la verdad de la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y cuando aquellos seguidores del camino abrazaban esta fe y habían nacido de nuevo, ellos llegaron a extenderse. Cuando llegaron a Antioquía, ahí les comenzaron a decir en burla. Qué curioso que cuando los que abrazan la fe y los que nacen de nuevo y los que reciben una promesa del Señor, muchas veces alrededor suyo no va a haber una aceptación, pero va a haber un rechazo y una burla, así como en Pentecostés. Ellos burlándose decían, están llenos de mosto. Bueno, ahí en Antioquía, para burlarse de los seguidores del camino, porque los seguidores del camino hablaban como Jesús hablaba, oraban como Jesús oraba, veían, hablaban, decían las cosas que Jesús había dicho. Entonces les comenzaron a llamar pequeños Cristos o Cristo. Sí, Cristito, así le decían. Ellos burlándose utilizaban esta palabra, pero más tarde esta palabra fue tan importante que la expresión cristiano es aquel seguidor del Señor Jesucristo, aquel que ha abrazado la fe en el Señor Jesucristo, este verdadero cristiano. ¿Por qué somos cristianos? Por eso somos cristianos. ¿Pero por qué somos evangélicos? Evangélicos, no digo evangelistas, como muchos. ¿Es usted evangelista? Evangelista es un ministerio: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Son los 5 ministerios. No, usted quizá no es evangelista, pero sí es evangélico. Si usted es cristiano, que no es un cristiano católico, ni es un cristiano protestante, entonces es un cristiano evangélico. Pero muchas veces nosotros mismos los evangélicos no sabemos, bueno, o somos protestantes o no somos protestantes. Nos dicen protestantes, ¿verdad? ¿Y por qué somos evangélicos, verdad? ¿Cuántos de los que están aquí saben por qué somos evangélicos? Levante la mano los que saben por qué somos evangélicos. Una minoría sabe por qué somos evangélicos. Dicen, evangélicos, bueno, pues viene de la palabra evangelio. Nos basamos en los evangelios, ¿verdad? Sí, también los demás cristianos se basan en los evangelios, sin ser propiamente evangélicos. ¿Por qué somos evangélicos? Nosotros tenemos que entender un poquito del trasfondo de esta palabra evangélica, ¿verdad? La reforma religiosa, tenemos que hablar acerca de esta reforma religiosa que sucedió más o menos, o surgió más o menos como en los años 1500, como en el 1520 en adelante. Ahí comenzó a surgir lo que llamamos la reforma religiosa, no la reforma de Benito Juárez, pero la reforma religiosa, ¿verdad? La reforma mundial, la reforma religiosa. Había una sola iglesia, se llamaba católica, porque católico quiere decir universal, universal. Y en ese sentido, nosotros cristianos también somos católicos. Sí, somos católicos. No somos, y somos apostólicos también, porque nuestra fe viene de los apóstoles. No somos romanos, porque no estamos sujetos gubernamentalmente por el líder de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Me estoy explicando. Por ese sentido no somos romanos, somos católicos apostólicos, somos cristianos, pero somos evangélicos. ¿Por qué somos evangélicos? La reforma religiosa surgió en el Renacimiento, precisamente, en el Renacimiento. ¿Sabes que Dios siempre tiene en su plan un renacimiento? ¿Qué quiere decir renacimiento? Qué curioso, ¿verdad? Nacer de nuevo. Así se le llama a esa etapa histórica, el Renacimiento, allá por los años de 1520. Bueno,
yo quiero darle respuesta amplia, no de una manera ligera, acerca de por qué somos llamados evangélicos. Bueno, nosotros necesitamos reconocer los precursores de la reforma religiosa. Nosotros a veces consideramos que solamente un hombre fue el precursor de la reforma religiosa. ¿Quién fue ese precursor de la reforma religiosa? Martín Lutero, ¿verdad? Y mencionamos muchas veces a Martín Lutero, muchas veces hasta se sataniza a Martín Lutero porque no se conoce mucho realmente de la historia acerca de Martín Lutero. Martín Lutero fue un hombre de Dios, pero fue un hombre, no fue Dios ni fue un ángel, fue un hombre. ¿Cuántos de aquí son antropos? ¿Verdad? Porque si le digo cuántos de aquí son hombres, pues nada más los varones van a levantar las manos, pero ¿cuántos de aquí son antropos? ¿Verdad? Antropos y antropas, ¿verdad? Seres humanos, esta es la expresión antropos. Bueno, la reforma religiosa fue en el año 1520 y surgieron algunos reformadores religiosos, destacándose entre ellos. Yo quiero mencionar a los que más se destacaron porque había muchos grupos, hermano, muchos grupos. Esto es una cosa que hizo Dios mismo, que hizo el Espíritu Santo y que Dios está haciendo en estos tiempos, y por eso yo quiero compartirte este mensaje para que tú estés abierto a lo que Dios quiere hacer en cada etapa. Dios quiere hacer una obra específica. Voy a darte yo las fechas y uno de los propósitos es que queden grabadas esas fechas, ¿verdad? En un cassette. Tal vez no queden tan grabadas en tu consciente intelectual, ¿verdad? Pero en un cassette sí pueden quedar grabadas. En tu subconsciente pues sí quedan grabadas, pero se van a confundir estas fechas. Pero si tú las quieres revisar, espero que estén grabando este mensaje, porque este mensaje sí es muy importante. Bueno, Martín Lutero era alemán. Él nació en Alemania el 10 de noviembre del año 1483. Él murió el 18 de febrero del año 1546. Y una de las doctrinas muy fuertes, ¿verdad? Tenemos que hablar acerca de la historia de Martín Lutero y todo para poder entender por qué surgió Martín Lutero y por qué se rebeló o por qué protestó acerca de los acontecimientos que en todo el mundo estaban sucediendo. Pero una de las doctrinas básicas que muchos reformadores no estuvieron de acuerdo con Martín Lutero fue la doctrina que se llama la doctrina de la consubstanciación. Algunos a lo mejor nos dicen, ¿qué es eso de consubstanciación? Originalmente se creía, la Iglesia Católica Romana creía y cree en la doctrina de la transubstanciación. La transubstanciación es creer que en un momento dado de la celebración, ahí en la Eucaristía, en el pan y en el vino, el pan se transforma, por eso se llama transubstanciación, se transforma literalmente en el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Entonces la doctrina de la transubstanciación es creer que el pan es el cuerpo, literalmente hablando, del Señor Jesucristo, y el vino es la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, cuando Lutero surge, Lutero no cree en la transubstanciación, pero sí muchas de las formas. La Iglesia luterana va a tener muchas de las formas católico-romanas, la mayoría, porque él salió de allí. Ellos son los protestantes, los luteranos y los calvinistas también. Él no cree en la transubstanciación, pero él cree en la consubstanciación.
¿Qué es la consubstanciación? La consubstanciación es creer que en el momento que la persona come del pan, en ese momento se transforma literalmente en el cuerpo del Señor Jesucristo, y en el momento que toma el vino, en ese momento se transforma en la sangre del Señor Jesucristo. Pero todo el vino y todo el pan que queda exteriormente, eso no es transformado en el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Ahora te estoy hablando de doctrinas muy básicas y muy importantes. Entonces llega otro reformador también en la misma época. Sabes que Dios comenzó a encender un fuego aquí, comenzó a encender un fuego por allá. Encendió el fuego ahí en Alemania con Martín Lutero, pero en el mismo tiempo, en Suiza surge un hombre que se llama Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio, él también es uno de los reformadores más grandes. Él nació en Suiza el 1 de enero de 1484, casi exactamente cuando nace Martín Lutero, y muere el 11 de octubre del año 1531. Ahora, la diferencia entre los luteranos y los zwinglianos, ¿verdad? La diferencia de la doctrina de Zwinglio, y tal vez no es muy común que tú escuches a Zwinglio, pero Zwinglio tiene una parte muy importante en esa reforma religiosa. Y entonces la diferencia es que Zwinglio dice la Santa Cena solamente es y era un memorial, fue establecida como un memorial, pero él no creyó en la transubstanciación ni tampoco creyó en la consubstanciación. Esta fue una reforma religiosa. Cuando se encontró Lutero y Zwinglio, fue una batalla, pero enconada doctrinalmente, ¿verdad? Y te estoy hablando de una época en que daban soluciones terribles a las diferencias doctrinales. Tú vas a conocer historias negras acerca de todos estos grupos religiosos, ¿verdad? En el mismo tiempo, pero en Francia, nace Juan Calvino. Juan Calvino en 1509 nació y en 1564 murió. Juan Calvino, él era un erudito, él era un hombre cultísimo, así no solamente culto, cultísimo. Se dice de Juan Calvino que cuando él tenía tan solo 22 años, ¿cuántos de aquí tienen 22 años? Levante la mano los que tienen 22, de 22 para abajo, los que tienen 22. Bueno, cuando él tenía 22 años, se dice que él era el hombre más culto en toda Europa. Para que tú pienses que no era cualquier hijo de vecino, Juan Calvino. Juan Calvino era un hombre erudito, cultísimo. Él fue un teólogo, él escribió, él desarrolló obras que todavía en el día de hoy son importantísimas para la iglesia cristiana. Pero la doctrina central de los calvinistas o de Juan Calvino, de ahí viene el nombre luterano, de Lutero, de ahí viene calvinista, pues de Juan Calvino. Él creía en la predestinación absoluta, en la predestinación absoluta, y él tenía puntos muy fuertes acerca de lo que era la predestinación. ¿Qué cosa quiere decir la predestinación? La predestinación quiere decir que Dios de antemano ya predestinó a los que van a ser salvos y ya predestinó a los que van a ser condenados. Entonces, a los que van a ser condenados, hagan lo que hagan, ya marcharon, como dice el proverbio. Pero los que van a ser salvos, ya la hicieron. Pase lo que pase, ya la hicieron, ¿verdad?
Esto creía Juan Calvino. Por esta doctrina, ¿verdad? Había luchas, pero fuertes, porque después llegó también otro hombre muy culto, ¿verdad? Ahora quiero decirte que Lutero era un campesino. Lutero era un hombre campesino. Él era un hombre silvestre, digamos. Pero Calvino, él era un hombre muy culto. Entonces llegó otro hombre culto que no estuvo totalmente de acuerdo con la doctrina vertical de Juan Calvino de la predestinación absoluta. Él también creía en la predestinación, pero él no creía en la predestinación absoluta, él creía en la predestinación condicional. Es decir, si una persona acepta a Jesús como Salvador y Señor de su vida y permanece hasta el fin, pues ese va a ser salvo, ¿verdad? Porque así dice la Escritura. Por causa de la maldad, dice, muchos se enfriaron, por causa de la maldad el corazón de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿verdad? Bueno, entonces este hombre se llamó Jacobo Arminio. A ver, yo quiero que tú repitas esos nombres. Jacobo Arminio. Arminio. De ahí viene la doctrina de los arminianos. ¿A cuántos no les gusta el nombre de arminiano? Levante la mano, si a usted no le gusta. ¿No le gusta? Bueno, déjeme decirle que usted es un arminiano. Usted cree exactamente lo que Jacobo Arminio creía. Sí creía en la predestinación. Yo creo en la predestinación. Sí creo en la predestinación. Es decir, que Dios, la diferencia con los calvinistas es que los calvinistas dicen, bueno, Dios, el Señor Jesucristo murió solamente por los predestinados para salvación, pero en ninguna manera murió por los que se iban a condenar. Los arminianos dicen, no, el Señor Jesucristo murió por todos, absolutamente el Señor murió por todos, amén. Pero aquellos que le aceptan como Salvador y Señor de su vida, entonces aquellos sí son hijos de Dios y son salvos. Y si permanecen hasta el fin, bueno, ya la hicieron. Así que el que piense que está firme, ¿qué dice San Pablo? Mire que no caiga. Entonces tenemos que cuidar una salvación tan grande, amén. Entonces no es que hagas lo que hagas, tú eres salvo, y que una vez salvo siempre eres salvo. Bueno, en el conocimiento de Dios total, esto sería, esta es la predestinación, pero es una predestinación condicional, amén. Ahora, esta predestinación condicional a la libertad del hombre, al libre albedrío del hombre, aceptar por fe el nuevo nacimiento. Estas enseñanzas de Jacobo Arminio fueron más tarde propagadas, difundidas y establecidas por un hombre de Dios muy destacado, que fue el hermano John Wesley, Juan Wesley, en los años del 1700. John Wesley, él abrazó esta fe, y más tarde John Wesley fundó una iglesia que se conoce como la iglesia metodista, el metodismo. John Wesley fundó el metodismo. Cuando se fundó el metodismo, aquello fue un avivamiento tan grande así. La iglesia fue llena del Espíritu de Dios, de una fe, abrazaron la fe del Señor Jesucristo. Pero también por burla les comenzaron a llamar metodistas, porque ellos decían que seguían un método de la vida cristiana. Ellos querían tener una vida cristiana equilibrada, sin extremos.
Y entonces por burla a ellos les comenzaron a llamar metodistas, pero más tarde ese fue el nombre que se estableció, que fue los metodistas. Ahora, hubo otros grupos, por ejemplo los anabaptistas. Estos fueron grupos que sin tener un fundador específico como Martín Lutero o Zwinglio o Juan Calvino o Jacobo Arminio, sin tener un líder o un fundador, ellos comenzaron a surgir solos, simplemente por la voluntad del Señor. Ellos fueron los anabaptistas. Más tarde se conocieron como los menonitas, porque surgió Menno Simons, y Menno Simons fundó los metodistas. Hubo también el grupo de los anglicanos. Estos anglicanos no tuvieron un fundador, pero y más bien no fue doctrinal su establecimiento de los anglicanos, pero por los caprichos ¿de quién? De Enrique VIII, entonces nacieron los anglicanos. Ahora, no precisamente porque haya nacido por caprichos de un hombre quiere decir que esa iglesia fue desviada y fue incorrecta y todo. Simplemente dentro de la voluntad de Dios, Dios comenzó a permitir que surgieran todas estas cosas en años pasados. Ahora, para terminar este punto, las dos figuras más grandes de la reforma religiosa del siglo XVI, las dos figuras más grandes son Lutero y Calvino. A ellos se les conoce como protestantes, Lutero y Calvino, o ellos más bien son los protestantes. Son los dos reformadores, porque hay dos etapas. La etapa que podemos decir que es insurreccional, es decir, las que se opuso totalmente, y se conoce como Martín Lutero. Él fue un opositor completo, pero hubo otra etapa que fue la etapa formativa, la etapa teológica. Esta la dio, ¿quién la dio? Pues la dio Juan Calvino. Entonces fueron dos fundadores. Ahora bien, después de ver todo esto, ¿por qué nosotros somos evangélicos? ¿Por qué somos evangélicos? Somos evangélicos precisamente porque nuestra fe está basada en lo que los evangelios dicen, pero no está determinada por un movimiento protestante, por Lutero o por Calvino. Es decir, muchos grupos surgieron dentro de las enseñanzas de Lutero y Calvino, sí, pero no precisamente ellos eran los líderes de estos grupos. Y de todos los grupos cristianos que Dios avivó en aquel tiempo, de ahí surgieron los grupos que más tarde se llamaron grupos evangélicos, para distinguirse de los grupos protestantes que fueron de Lutero y de Calvino. Me estoy explicando. Ahora bien, viene lo más interesante. ¿Por qué somos, qué? Pentecostales. ¿Por qué somos pentecostales? Realmente quiero decirte que en nuestra congregación nos denominamos neopentecostales o carismáticos, nos guste o no nos guste. Así es la línea doctrinal de ese tiempo, de nuestras iglesias de hoy en día. Nosotros somos neopentecostales o carismáticos. Casi no me gusta la expresión neopentecostal porque así como que se asemeja mucho al neonazismo y quién sabe cuánto, ¿verdad? Pero este es el nombre, neopentecostal o carismático. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra fe cristiana tiene un fundamento en la experiencia personal de un Pentecostés o derramamiento del Espíritu Santo con sus carismas o dones. Por eso somos pentecostales. Para nosotros los dones del Espíritu Santo no son dones temporales,
como otros cristianos que no son pentecostales consideran que esos dones de Corintios solamente fueron para aquel tiempo y por eso son dones temporales. Para nosotros son dones actuales y que pueden ser dones funcionando en la actualidad, estos carismas o estos dones. Ahora, ¿quiénes son los pentecostales? ¿De dónde surgieron los pentecostales? Porque yo te hablé de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, de Ulrico Zwinglio, de Juan Calvino, de todos ellos. Te hablé de los menonitas, te hablé de muchos de los grupos y fundadores, pero los luteranos, ¿de dónde surgieron? Perdón, los pentecostales, ¿de dónde surgieron los pentecostales? Bueno, déjame decirte una cosa. Cada uno de los grupos cristianos, cada uno de ellos, te va a decir, nosotros surgimos de la primera iglesia. Y eso es verdad. Eso es verdad. Nosotros somos el producto de. Nosotros somos el resultado de. Y necesitamos entender cuándo se comenzaron a llamar pentecostales, porque los primeros cristianos se les llamaron seguidores del camino. Más tarde, ahí en Antioquía, les comenzaron a llamar cristianos. Más tarde, en el año 300, ¿verdad?, cuando surge aquella iglesia y que se unifica aquella iglesia, bueno, se les llamó católicos apostólicos romanos. Más tarde surgen los luteranos, más tarde, bueno, no más tarde, durante ese tiempo, luteranos, calvinistas, zwinglianos, armenianos, menonitas, todos ellos en la reforma religiosa. Pero a ninguno de ellos, a ninguno de esos grupos se les denominó pentecostales. ¿Cómo comenzaron a llamarse pentecostales? ¿De dónde viene esa expresión pentecostal? Vamos a remontarnos al 1 de enero de 1901. El 1 de enero de 1901. Hubo un movimiento espiritual en el principio del año de 1900. Y así como surgió en la época de la Reforma en muchos lugares simultáneamente, y que quiero decirte algo, en nuestros días, algo que ocurre aquí en la ciudad de Guadalajara, en el mismo día tienen la comunicación y tienen el informe de lo que ocurre aquí en la ciudad de Guadalajara en el mismo día, en los confines remotos del mundo, ¿verdad? En los rincones más remotos del mundo. Ahí tienen esa información de lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo por los medios de comunicación que nosotros tenemos. Pero en aquellos tiempos, yo te estoy hablando del año de 1500, no había los medios de comunicación, no tenían esos conocimientos. Soberanamente por Dios brotaban fuegos en un lado y en otro lado, y surgió aquel mover. También surgió en el año de 1900, simultáneamente, fíjate, fue en Armenia precisamente. ¿De dónde viene esta expresión Armenia? Así es, en Gales, en India, en los Estados Unidos. Hubo avivamientos tremendos en los años 1900, pero quiero decirte algo, no se puede considerar patrimonio exclusivo de ninguna confesión religiosa. La corriente principal y mejor constatada, sin embargo, fue la que apareció en una pequeña iglesia, una pobre iglesia evangélica, formada por negros. Era una iglesia de morenitos. Era una iglesia metodista. Y esta iglesia metodista nació precisamente de la iglesia anglicana.
pero no nació como un rechazo, pero nació porque Juan Wesley buscó al Señor afanosamente y comenzó a consagrar su vida y hacer un llamamiento a todos aquellos que quisieran consagrar su vida al Señor, y de allí surge aquel movimiento metodista. Bueno, esto fue en el año 1729, pero yo te estoy hablando de 1900. Ya la iglesia metodista se había extendido, pero había una pequeña iglesita pobre, de gente de color, y ellos comenzaron a buscar al Señor. Sucedió en la noche de fin de año, del año de 1900. Un grupo de estudiantes celebraban una asamblea de oración en Topeka, Kansas. La presidía el joven pastor metodista Charles F. Parham. Le pedían al Espíritu Santo que les enviara los mismos dones que habían otorgado a los apóstoles en el aposento alto. Todo esto está registrado. Una chica llamada Inés Osman sintió el impulso de salir al centro de la asamblea y rogó al pastor que le impusiera las manos e invocara sobre ella la efusión del Espíritu Santo, como se hacía en el tiempo de los apóstoles. El pastor en un primer momento se quedó perplejo, pero al final condescendió y en aquel momento refirió: joven, me sentí como arrastrada por un río encrecida, como si un fuego ardiese en toda mi persona, mientras que palabras extrañas de una lengua que jamás había estudiado me venían espontáneas en los labios y se me llenaba el alma de una alegría indescriptible. Y seguidamente los demás estudiantes y el propio pastor Parham recibieron los mismos dones. La noticia se difundió, de todas partes acudía la gente para recibir lo que llamó el bautismo del Espíritu Santo y el don de lenguas. En 1906 ya era un auténtico fenómeno religioso muy extendido. Las iglesias evangélicas y protestantes, sin embargo, no supieron acoger este movimiento espiritual que parecía convulsionar los mismos cimientos de sus iglesias. La hostilidad se hizo general. El diario New York American describe irónicamente en su número del 3 de diciembre de 1906, con motivo de un acontecimiento pentecostal, dice: la fe proporciona a esta secta un nuevo idioma para convertir al África, porque todos ellos eran negros. Todas las noches ellos experimentaban un milagro. Los líderes del movimiento son casi todos negros, decían, excomulgados por sus iglesias y aún en contra de su voluntad. Los primeros carismáticos no tuvieron más remedio que integrarse en una iglesia nueva que se le llamó la iglesia pentecostal. También por burla les comenzaron a llamar pentecostales. La historia del pentecostalismo en los años que siguieron se hizo turbulenta. Hubo entre ellos y con las demás iglesias nuevas divisiones y enconadas luchas y disputas teológicas. Cayeron en un gran desprestigio y durante 50 años se sumieron en una semioscuridad y dejaron por tanto de ser un peligro digno de ser tomado en cuenta. Todo el mundo creía que el ciclo pentecostal había llegado a su fin. Daba la impresión de que aquella semilla que tan pujante brotó en el grupo de jóvenes de Parham se había agotado para siempre. ¿Sabes por qué? Porque su fundador no fue ningún hombre específicamente. Porque todos ellos eran responsables de mantener la llama del Espíritu. Todos ellos eran responsables de avivar el fuego del don de Dios que ellos habían recibido. Ellos no fueron una iglesia como los luteranos, los anglicanos, no fueron una iglesia histórica, y no estoy en contra de las iglesias históricas. Vamos a ver más adelante aquí. La novedad de la irrupción pentecostal fue imposible de asumir en un principio. Podemos mencionar varios factores de discrepancia, entre otros muchos.
Para los primeros pentecostales siempre hubo dos cosas innegociables: el bautismo del Espíritu y el don de lenguas. En efecto, para la mayoría de los evangélicos y protestantes, incluidos los pentecostales, el bautismo cristiano tiene como dos momentos: el bautismo de agua, que produce la regeneración, y el bautismo del Espíritu, que otorga la plenitud del Espíritu Santo. Lo que sucede es que en las iglesias tradicionales estos dos momentos se fundían en un solo acto, y de esta forma era bautizada la gente sin que urgieran más estos temas. Es decir, cuando una persona aceptaba al Señor Jesucristo y se bautizaba en agua, decían: ya recibió todo, recibió el paquete completo, recibió el Espíritu Santo, recibió todo. Pero al sobrevenir la experiencia carismática en la iglesia pentecostal, se diversificaron estos actos, y esto produjo innumerables disputas e incomprensiones. Y por otra parte, el don de lenguas siempre fue tomado por lo que fuera como un fenómeno incómodo y embarazoso, que si desapareciera evitaría problemas, puesto que para ellos, más que de provecho, servía de confusión. Más que causar un efecto positivo, causaba escándalo y daba a las reuniones pentecostales un tinte esotérico, como si fuera una secta de iniciados estáticos y extravagantes. Y de ahí nacían igualmente las frecuentes acusaciones de fanatismo, de fundamentalismo, de emocionalismo y de poco aprecio a la razón, incluso a la razón teológica. No les ayudó nada tampoco su sectarismo y su rechazo de todas las iglesias institucionales. El rechazo hacia la iglesia católica era visceral. O sea, en ese tiempo el rechazo hacia la iglesia católica era visceral. También fueron motivos de contradicción el subjetivismo, la interiorización religiosa y el misticismo en los que incurrían los pentecostales. Cosas todas ellas, según sus críticos, contrarias a la tradición evangélica y protestante. Como es sabido, para los católicos siempre ha habido dos fuentes de revelación: la Escritura y la tradición. Los protestantes y evangélicos, sin embargo, solo admiten una fuente de revelación, que es la Biblia. A ella acceden mediante la inspiración privada y el libre examen. Estas cosas, aunque sean personales, no sujetas a magisterio, son siempre objetivas. Es decir, es muy objetivo que tú digas: bueno, nuestra base es la palabra de Dios, y aquí en la palabra de Dios, esto es algo muy objetivo. Pero en los pentecostales no podían aceptar el subjetivismo pentecostal, como si hubiera una revelación pública y otra privada. Frases como, por ejemplo, el Señor me ha dicho, no podían ser asumidas. Eso no era tan objetivo, me explico. Pero debido a esta y otras muchas contradicciones, la semilla pentecostal pareció en cierto momento que podía desaparecer, pero no fue así. Al contrario, durante estos 50 años de oscuridad y silencio fue madurando, y a pesar de la incuria y el escándalo de los hombres, hacia los años 60, sus rebrotes se hicieron de nuevo incontrolables. Ahora no era ya un momento de excomuniones, sino que las iglesias evangélicas y protestantes no pudieron eludir el hacer un nuevo discernimiento, pero ya habían cambiado muchas cosas en esas iglesias. El mundo también era otro. La rigidez puritana de principios de siglo se había disuelto como un azucarillo. Dos cruentas guerras mundiales habían relativizado muchas cosas, y una filosofía nueva, personalista, vivencial, había abierto la posibilidad de un mundo de experiencias nuevas. A pesar de los conflictos mencionados, las iglesias tuvieron que enfrentarse al hecho de que muchos de sus fieles iban siendo tocados por la experiencia carismática. Aún más, bastantes pastores participaban en grupos de oración y habían experimentado igualmente un cambio profundo en sus vidas. Por ello, aunque aún no se hayan apagado las disputas ni se hayan eliminado totalmente las incomprensiones, las iglesias llamadas históricas han dado su aprobación a la espiritualidad pentecostal.
En la iglesia episcopaliana fue a partir de 1958. La luterana de Estados Unidos aceptó el movimiento pentecostal en 1962. La presbiteriana también fue en el 62, y lo mismo ha sucedido en muchas comunidades ortodoxas o históricas. Desde este momento se empieza a descubrir la parte positiva de todo este movimiento espiritual. Ahora es valorada la capacidad evangelizadora de la nueva corriente espiritual, su novedad y frescura de cara a los jóvenes y alejados, la vitalidad en los cultos y celebraciones, la revalorización de la oración, lo sobrenatural en un mundo materialista y práctico, y de manera especial la capacidad ecuménica de este nuevo movimiento. Quiero explicar un poquito acerca de la capacidad ecuménica, es decir, de la diversidad de iglesias que participan de la experiencia pentecostal. Fieles de todas las confesiones participan juntos en grupos de oración. ¿No será que el Espíritu Santo quiere construir la unidad de estas bases desde el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo? Está unificando a su iglesia. Déjame decirte una cosa, lo que fue el acabose para las iglesias protestantes y evangélicas era que el Espíritu Santo se metiera en la iglesia católica. Este fue el acabose, ¿verdad? Dado estos antecedentes, a ver, aquí entre nos, entre paréntesis, ¿cuántos tuvimos o cuántos de aquí tuvieron una experiencia del Espíritu Santo, una experiencia pentecostal dentro de la iglesia católica romana? Levante su mano. Así, yo también. Y yo puedo corroborar esto que el Espíritu Santo hace e hizo. Dados estos antecedentes, no es de admirar que este movimiento espiritual apareciera inevitablemente en la Iglesia Católica. Sin embargo, cuando esto tuvo lugar, causó una sorpresa casi general. Siempre habían existido una profunda hostilidad hacia el catolicismo por parte de las iglesias pentecostales, el cual, según ellas, era la suma y compendio del formalismo y organización aniquiladores del espíritu. Por otra parte, la mayoría de los católicos nunca habían tomado en serio a los pentecostales por su aparente emotividad y fanatismo. Nadie pues imaginaba la rápida aceptación con que fue acogida la espiritualidad pentecostal en la iglesia católica. Mira, el primer pastor que yo tuve fue un hombre que Dios usó, y él era pastor pentecostal clásico. O sea, no de los neopentecostales, pero de aquellos pentecostales clásicos, de los que venían así de hueso colorado. Pues Dios lo usó aquí en la ciudad de Guadalajara para hacer un brote de fuego grande dentro de la iglesia católica, donde Dios me tocó. Y yo doy gracias a Dios por esa apertura y esa docilidad de este hombre para el Espíritu de Dios. Nadie pues imaginaba la rápida aceptación con que fue acogida la espiritualidad pentecostal en la iglesia católica. La verdad es que se ha extendido con mucha mayor rapidez en ella que en todas las demás iglesias, y la oposición ha sido mucho menos intransigente. Observadores pentecostales han comentado sorprendidos la facilidad con que los católicos han aceptado el bautismo del Espíritu Santo. Sí, no todos, pero muchísimos, sí. La jerarquía católica se ha mostrado más abierta y favorable al movimiento que las demás iglesias, pero también en la iglesia católica habían cambiado muchas cosas. Había pasado Juan 23 con aquel lema que decía: valoricemos lo que nos une y dejemos lo que nos separa. Había pasado un concilio, el del Vaticano II, que abrió las puertas y ventanas de la iglesia de par en par y realizó una apertura sin precedentes a la modernidad, al progreso, a la tolerancia, a los derechos humanos y en general a las realidades terrenas, cosas todas ellas asumidas en una síntesis poderosísima bajo la acción del Espíritu. Fue un concilio sin condenas, un concilio de aperturas, de tolerancia, de pluralismo religioso, de anhelos ecuménicos. Ya no hay herejes ni cismáticos, sino hermanos separados,
entre los cuales pueden darse también la fe, la esperanza, la caridad, la vida de la gracia y otros dones interiores del Espíritu Santo. Te estoy hablando lo que fue ese Concilio Vaticano II. No te estoy hablando lo que dicen muchos de los católicos o mucho de la jerarquía, pero te estoy diciendo lo que dice el Concilio Vaticano II. En la apertura de dicho Concilio Vaticano II, el Papa Juan invocó al Espíritu Santo pidiéndole: renueven estos días tus maravillas a la manera de un nuevo Pentecostés. Y déjame decirte una cosa: las palabras proféticas y peticiones y oraciones que un hombre esté lleno del Espíritu Santo o no esté lleno del Espíritu Santo, o esté entregado completamente al Señor o no, como el sumo sacerdote que nosotros vemos aquí en la palabra de Dios, que hizo declaraciones proféticas que se cumplieron, porque toda autoridad establecida viene de Dios. Y quiero decirte, esas palabras que él mencionó, que ese Papa mencionó, fueron palabras que tiempo más tarde se cumplieron tremendamente. Quiero decirte también, muchos cristianos, protestantes y evangélicos, no conocen todo esto de la historia, y muchas veces por causa de la ignorancia, por causa del no conocimiento, tanto desmoralizados, sobre todo por la ineficacia e infecundidad de sus esfuerzos y trabajos. Sin embargo, están en actitud de búsqueda y de encuentro. Cae en sus manos un libro que se ha hecho famoso, La Cruz y el Puñal. ¿Cuántos de aquí han leído La Cruz o leyeron La Cruz y el Puñal? Es una especie de autobiografía de un intrépido pastor que se llama David Wilkerson, el cual habla de su apostolado entre las pandillas de jóvenes delincuentes y drogadictos de Nueva York. Entre estos jóvenes se había realizado auténticos milagros con signos visibles de una presencia fuerte y viva del Espíritu Santo. Allí se relataba algo distinto, allí se percibía una eficacia y una fecundidad superiores a los puros dones y categorías humanos. La lectura de este libro fue para ellos una revelación y decidieron orar los unos por los otros diariamente la secuencia del bautismo del Espíritu Santo, y decían: ven Espíritu Divino. Pedían que se derramara sobre ellos la misma fuerza, el mismo fervor que habían experimentado los primeros cristianos. Sucedió a principios del año de 1967. Después de algunos meses de perseverar en esta oración y en estos deseos, encontraron suficiente humildad para pedir a algunos neopentecostales, porque aquí ya estaban los neopentecostales, ¿verdad? Ya, no los pentecostales de 1900, pero los pentecostales que comenzaron a surgir en este derramamiento nuevo del Espíritu Santo. Y pidieron estos católicos, a estos neopentecostales, que oraran sobre ellos a fin de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo dijo: no, a los católicos no les voy a dar nada. No, esto no dice, no es cierto. El Espíritu Santo no hace diferencia, hermano. No hace diferencia. Los hombres sí hacemos diferencias, pero el Espíritu Santo no. Los movimientos humanos han sido muchos, son muchos, pero el mover del Espíritu Santo es uno solo. Y a todo aquel corazón que busca, que desea, que anhela, que pide y que dice: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, a ese el Señor le es derramado de su Espíritu. Los efectos fueron inmediatos y prodigiosos.
Los frutos del Espíritu se derramaron copiosamente, se sienten invadidos por una fuerza nueva, perciben un profundo sentimiento de paz, se regocijan por una alegría inexpresable, sienten la necesidad casi impulsiva de dar testimonio y, lo que es más importante, experimentan en sus propias vidas la realidad poderosa y santa del Espíritu que les lleva a descubrir a un Jesús vivo, resucitado, Señor de todas las cosas. Perciben como un cambio cualitativo en su propio ser, cambio que se expresa también a través de varios dones carismáticos, don de lenguas, don de profecía, don de sanidades, dones de milagros, etcétera, demasiado fuerte para asimilarlo de inmediato. Dentro de la paz y sobriedad del Espíritu, que de por sí nunca hace perder la armonía y el equilibrio, se sienten gozosos, pero desconcertados y un tanto perdidos. ¿Qué está sucediendo? ¿Es este un nuevo Pentecostés? Y recuerdo que la gente comenzó a llamarles: ahí vienen los pentecostales, ahí vienen los pentecostales. Pero no era un momento adecuado para pararse a teorizar lo que había sucedido. Había que apurar la experiencia hasta el final y, sobre todo, había de dar salida a la urgencia de comunicación, de compartir con otros algo que en su fuero interno sabían que era auténtico, oro de ley. Programan pronto un retiro que se hizo famoso, al cual asistió mucha gente nueva y en que de nuevo percibieron la presencia del Espíritu Santo y pasaron un fin de semana de oración como sumidos en una atmósfera ultraterrena. La experiencia se extiende rápidamente como un fuego. El 4 de marzo de 1967, un joven estudiante de Duquesne comunica estos sucesos a un asombrado pero reticente auditorio de la Universidad de Notre Dame en Saint-Bert. También aquí acuden a los pentecostales, que en un encuentro de oración oran por ellos, repitiéndose los mismos acontecimientos con los mismos resultados, y en pocos meses se propagó la noticia por diversas regiones de los Estados Unidos, saltando inmediatamente sus fronteras en todas las direcciones. Ahora quiero enfatizarte y decirte una cosa. Nació en los Estados Unidos el pentecostalismo, pero no es americano. Quiero decirte esto, porque a veces nosotros tenemos una resistencia al lugar de su nacimiento. Nació en América, pero no es americana. Ni la propaganda de la Coca-Cola, ni la publicidad de las hamburguesas, ni la estrategia de los VIPs, ni el espectáculo de Michael Jackson, ni las intrigas de la CIA, ni el marketing de una multinacional, ni la acción de las películas del oeste han sido vehículo para que la renovación haya llegado rincón por rincón hasta los confines del planeta. El Espíritu Santo no ha necesitado la influencia americana para colonizar espiritualmente al mundo. Viene de América, pero no es americana. Y entonces se preguntará a alguien: ¿por qué nació en los Estados Unidos? He aquí una cuestión, dicen, insoluble. Los designios de Dios son inescrutables. No se pueden dar ni razones de conveniencia. De todas formas, es sorprendente que haya nacido en Estados Unidos, pues las cosas de Dios suelen brotar en la debilidad, en la pobreza, en la impotencia. Porque cuando tú piensas que ya terminó todo, que ya diste todo, es ahí donde Dios obra. Amén. Sin embargo, también en Estados Unidos hay muchas pobrezas. Desde el principio se trató de descalificar al movimiento pentecostal a causa, según decían, de su origen humilde, de una iglesia negra. Muchos comentaristas e historiadores piensan que el mismo ambiente que dio origen al negro espiritual, al jazz, a los blues, produjo también el movimiento pentecostal. La verdad es que desde el principio hubo adeptos de muchas razas o de ambas razas.
aunque también está constatado en el inicio, la mayoría de los líderes y el gran impulso se realizó por medio de comunidades de gente de color. No fue programada. El pentecostal, la iglesia pentecostal, no fue programada, ni tiene fundador. A ningún consejo pastoral o reunión de planificación o ningún capítulo general o comisión teológica se le ocurrió jamás un programa de acción o evangelización en la que se incluyera como acción prioritaria un bautismo en el Espíritu. Ninguna asamblea presbiteriana o pastoral ha incluido dentro de sus planes la oración en el Espíritu, la oración en lenguas, o la profecía, o las sanidades, o los milagros. Todos sentimos la necesidad de una nueva evangelización en el mundo, con nuevos métodos, con nuevas expresiones, con nuevo ardor. Pero ¿quién es capaz de actuar algo concreto que cambie vidas, que haga descubrir a un Jesucristo vivo y poderoso, que llene nuestras actuaciones de carismas y de una poderosa acción del Espíritu? Algo que yo he visto en lo particular del mover del Espíritu Santo es que cuando una persona o un grupo específico o una iglesia específica piensa que solamente en ella o en su grupo o en su iglesia está el mover del Espíritu Santo, lo que yo he observado es que allí esta iglesia y este grupo se comienza a cerrar a la acción del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo va a manifestarse y sigue manifestándose hoy en día a todo aquel que tiene hambre y sed y que le busca y que dice: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Navidad y Año Nuevo no creo que sean cuestión solamente de comida y de bebida, porque yo sé que hay mucha comida y mucha bebida, pero no es cuestión de comida y bebida. El reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino. ¿Qué quiere decir eso? Embriagar con vino. No te emborraches. ¿Y qué quiere decir eso de, o sea, cómo es que una persona llega a emborracharse? ¿Cómo? Bebiendo en exceso. Ese es embriagarse, ¿verdad? O sea, una persona se embriaga cuando hay un exceso, cuando toma de más, llega a embriagarse. Esto es lo que la palabra del Señor dice que no es adecuado, no es bueno para el cristiano. No os embriaguéis. Pero quiero decirte una cosa: no os embriaguéis ni de bebida, ni de comida, ni de ninguna otra cosa. No te embriagues. Antes bien, dice, sed llenos, o embriágate, o llénate en el mayor de los excesos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Llénate, llénate más del Espíritu, llénate más del Espíritu, de tal manera que estés tan lleno del Espíritu que digan: están borrachos, están briagos. Pero habrá el Pedro de hoy que diga: estos no están borrachos con vino,
estos están llenos, embriagados, saturados del Espíritu del Señor. ¿Cuántos de aquí quieren estar llenos del Espíritu de Dios? Lo que nosotros vimos, la mayoría de las cosas que nosotros vimos aquí, son cosas de fundamentos. Fundamentos cristianos, fundamentos históricos, fundamentos de historia. Nosotros somos el producto de una historia. Pero algo que caracteriza al ser humano, por muy grande que éste sea, por muy grande que su gloria o sus riquezas fueran, o por logros grandes que hubiera hecho en esta vida, la característica del ser humano aquí en la tierra es que dice, nació en tal día y falleció en tal día. La historia de todos los reyes así está registrada en el libro de las crónicas. Tal rey nació tal fecha, hizo todo esto, pero tal rey murió allí. Cada uno de estos personajes nació y murió. No existen ya. Son bases, son fundamentos. Pero el que existe hoy, por lo menos, todavía, eres tú. Y quiero decirte, Dios tiene un plan para ti. Porque no solamente eres del reino humano, solamente como que si fueras del reino animal o del reino vegetal, que nace, crece, se reproduce y muere. Sí, Dios te ha llamado a reproducirte, pero Dios te ha llamado a un nuevo nacimiento, a que tú renacieras del Espíritu. Tú has renacido del Espíritu, pero tienes que crecer del Espíritu y tienes que dar fruto del Espíritu. Y cuando termine esa obra, entonces tú dirás como el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe, por lo tanto me espera la corona que el juez justo me dará en aquel día. ¿Qué diría aquella persona que ni ha corrido la carrera, ni ha peleado la buena batalla de la fe? Tal vez renació y se quedó allí. Pregunta tú mismo, ¿qué diría esta persona? No he corrido la buena carrera, no he peleado la buena batalla, por lo tanto me espera. Ni te digo lo que te espera, ni te digo lo que te espera. Como dice el autor a los Hebreos, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa, alguno de ustedes parezca que no haya encontrado esa promesa. Temamos, porque el día de hoy es el día de esta promesa. Dentro de toda esa historia de los reyes, a mí me impacta un pasaje que habla acerca de un rey, del rey Josías, que dice cuántos años vivió el rey Josías. ¿Y sabes lo que habla acerca del rey Josías? Dice, no hubo un rey como él, ni antes ni después, que se convirtiera de todo su corazón como lo hizo Josías. Y cuando tú revisas la historia de Josías y que tú revisas los por qué, el por qué se convirtió de esa manera, tú encuentras que 351 años antes de su nacimiento hubo un profeta que vino y profetizó de alguien que iba a sacudir los cimientos de su pueblo, de alguien que iba a remover la estructura, de alguien que iba a dejar plasmada una obra de Dios a través de su vida. Y aún mencionó su nombre, dice, ese sería llamado
Josías. Y pasaron los años. Es más, no solamente olvidaron esa profecía, se les perdió donde habían dejado registrado. El libro de las crónicas lo tenían perdido, los libros de las leyes los tenían perdidos. Y un día Josías, 360 y tantos años, 67 años después, cuando él tenía 18 años, y él estaba acomodando el templo de Dios, limpiándolo, porque había dentro de él un llamado, el llamado de Dios. Había llegado su tiempo. Había pasado el tiempo de otros, pero había llegado su tiempo. Era su tiempo de darse a conocer, de manifestarse, y había un llamado predestinado. Había sido predestinado, como tú y como yo fuimos predestinados condicionalmente por nuestro libre albedrío, por nuestra libertad. Y cuando él a los 18 años manda sacudir uno de los salones, encuentran los carpinteros un rollo, el libro de las crónicas, que van y se lo dan a leer a Josías, un joven de 18 años, que cuando lee estas escrituras, cuando lee, era como si tú leyeras un periódico de hace 351 años, de 1600, un periódico, porque ya había periódicos en los tiempos de Lutero, como una noticia, como lo que estamos nosotros leyendo acerca de Lutero. Y cuando él lee aquella noticia, y que iba a surgir un hombre, y aún por nombre se le menciona, Josías, él iba a hacer esto, y esto, y esto, y esto. Y en ese momento el Espíritu Santo viene sobre él y lo llena, y se arrodilla y se rasga sus ropas, porque entiende su llamado y entiende que está en este planeta con un propósito, con un destino, con un llamado. Y entonces dice: por favor, vayan y digan a la profetisa Hulda que vea qué es lo que dice esta escritura concerniente a mí y al pueblo. Y por eso dice la escritura: no hubo otro rey, ni antes ni después de él, que se convirtiera de todo su corazón. Me gustaría mucho, como me gustaría, que el epitafio en mi tumba dijera: no hubo una persona como él, que se llenara y llenara y llenara del Espíritu de Dios, ni antes ni después. ¡Qué epitafio! Porque vamos hacia allá, cada uno de nosotros. Hemos nacido, tenemos un llamado. No me elegisteis vosotros a mí, pero yo te he elegido y te he puesto para que vayas y des mucho fruto. ¿Qué dirás en aquel día? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo tanto me espera. ¿Qué te espera? Vamos a ponernos de pie. ¿Qué te espera? Hoy es el día de salvación, hoy es el día de la promesa. Tal vez hemos menospreciado, hemos descuidado, hemos gastado, hemos mal invertido mucho tiempo. Pero hoy, en este día, yo quiero hacer un llamamiento a todos aquellos que voluntariamente, con hambre, con sed, digan y decidan: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, lléname de ti, Señor, lléname. Y que comience a través de ti un mover histórico del Espíritu de Dios en tu propia vida. Vamos a adorar al Señor. Yo quiero dejar este lugar abierto.
acércate aquí al frente, vamos a orar juntos y vamos a cantar al Señor con todo nuestro ser. Tengo hambre por un gran mover de Dios. Tengo sed de su Santo Espíritu. Yo quiero ver su gran poder mover en mí, cambiarme en mí. Tengo hambre por un